El sermón y su presentación. Las fuentes de un sermón. Fuentes existen muchas, pero fundamentos una sola, la Biblia. Fuentes para preparar un sermón existen muchas, pero fundamento para un sermón una sola, la Biblia. Hoy se cometen errores. Hace algún tiempo, cuando estábamos en la pandemia, me conecté a una iglesia de México. Tuvo el tema muy bien, lo desarrolló. Habló sobre los grupos pequeños, pero el tema tuvo un problema. No hubo lectura bíblica. Y habló sobre los grupos pequeños y no hubo un solo texto bíblico. Y habló sobre los grupos pequeños y tampoco utilizó al espíritu de profecía. ¿Cuál era el fundamento de este tema? Las ideas de ese predicador. Pero otro día me conecté a una iglesia de Bogotá. La predicadora del culto divino, no hubo lectura bíblica y se dedicó a hablar del cuidado del ambiente. Y nosotros debemos cuidar nuestro planeta. ¿Pero qué era eso? ¿Era una exposición de la palabra en culto divino? ¿O era una charla la que ella estaba dictando? Entonces, mi hermana, mi hermano, tú y yo, a la hora de predicar la palabra de Dios, debemos basarnos en ella, en la palabra de Dios. Hay un error que a veces nosotros cometemos, y es que a la hora de predicar la palabra de Dios, nos queremos basar en el espíritu de profecía. No tengo ningún problema con el espíritu de profecía. Creo el espíritu de profecía, leo el espíritu de profecía. En muchos de mis temas he utilizado el espíritu de profecía, pero el espíritu de profecía no es el fundamento. Usted puede citar Conflicto de los siglos, Deseado de todas las gentes, Camino a Cristo, Patriarcas y Profetas como un apoyo. Como un apoyo, porque el espíritu de profecía explica y da detalles que no aparecen en la Biblia y que nos ayudan a nosotros a comprender mejor la palabra de Dios. Pero el fundamento no es el espíritu de profecía. Sin embargo, a lo largo de los años he encontrado temas que a la hora de hacer una lectura bíblica, como 2 veces, la lectura bíblica fue un pasaje del espíritu de profecía. Error, hermano. Nuestro fundamento no es el espíritu de profecía, es la palabra de Dios. Usted va a las 28 creencias y usted se va a dar cuenta que las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista, todas están basadas en la Biblia. El espíritu de profecía sirve para apoyar, para comprender, para explicar mejor los temas, pero no es el fundamento a la hora de tener un sermón. Un error que se comete en el mundo cristiano, y es que dicen: Dios me reveló. Hermano, ¿cuál Dios me reveló? Muchas veces las cosas que dicen los predicadores de otras denominaciones es: Dios me reveló. Y no es lo que tú pienses que Dios te reveló, porque Dios nos reveló algo contrario a su palabra. Dios me reveló que el día de reposo es el domingo. Entonces no fue Dios. Dios me reveló que existe el infierno y vi al cantante Michael Jackson ardiendo en el infierno. Entonces no fue Dios, fue otro el que le reveló eso. Porque la Biblia claramente expone cuáles son las enseñanzas sobre este tema. Ese Dios me reveló. Bueno, gracias al Señor, en nuestra iglesia no nos basamos en ese Dios me reveló. Pero hay un problema.
Y es que muchas veces, muchos temas, debemos preguntarnos, ¿los preparo yo o los prepara el Espíritu Santo? Cuando, por ejemplo, yo tomo un tema y critico a la iglesia, ¿usted cree, hermano, que ese tema lo preparó el Espíritu Santo? Pararse en un púlpito a criticar a la iglesia, eso no lo preparó el Espíritu Santo, eso lo preparó el predicador que se levantó en un púlpito. Cuando un predicador se levanta a criticar a los dirigentes, eso no lo preparó el Espíritu Santo. A la hora de predicar la palabra de Dios, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros no debemos presentar críticas a la iglesia, críticas a los hermanos, críticas a la dirigencia. Eso no es de Dios. Y tú y yo en todo sermón, mire, si vamos a hablar del anticristo, hablemos no solo de quién es y de la obra del anticristo. Debemos predicar de Jesús también como la esperanza para enfrentar eso. Si vamos a hablar del sufrimiento y el dolor, si vamos a hablar de la bestia, si vamos a hablar de la marca de la bestia, de la gran ramera, y no presentamos a Jesús, si vamos a hablar de profecías y no presentamos a Jesús, transmitimos solamente información. En todos nuestros temas siempre debe estar Jesús. No importa el tema. Y hace algún tiempo aprendí un seminario del pastor Bullón que decía, un hermano viene a la iglesia, viene preocupado por las deudas. Un hermano viene a la iglesia y viene preocupado por su situación familiar o por alguna situación de ansiedad, de estrés, quizás de depresión. Y yo le vengo a hablar a él de anticristo. Yo le vengo a hablar a él de profecías. Yo le vengo a hablar cualquier tema. Pero eso no es lo que necesita escuchar el hermano. Él necesita escuchar que hay esperanza. Y esa esperanza está en Jesús. Y está bien. Yo le puedo hablar del anticristo, le puedo hablar de profecía, de la bestia, cualquier tema. Pero presentarle a Jesús como nuestra única esperanza. Y así le doy el tema, pero también le doy esperanza, le doy a Jesús. Entonces todos nuestros temas deben ser cristocéntricos. Y fíjense lo que dice el primer libro del apóstol Juan, la primera carta en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y escuchemos lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan que era lo que había visto y oído? A Jesús, a la vida. Y tú y yo, ¿qué debemos predicar en nuestros sermones? Todos nuestros temas siempre deben ser cristocéntricos. Sea el tema que usted quiera predicar, hermano, no olvide, no es transmitir información, es predicar a Jesús. El paralítico que estaba en la puerta del templo levantó la mano pidiendo una moneda. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. ¿Y a quién tenían ellos? A Jesús. Y en el nombre de Jesús, levántate. Tenían a Jesús y daban a Jesús. Entonces nosotros en nuestros temas, en todos los aspectos de nuestra vida, dar a Jesús. Todos nuestros temas deben ser cristocéntricos. No olvidemos eso nunca. Otro problema que se tiene hoy día con relación a las fuentes para preparar un sermón es que muchas veces queremos hacer que la Biblia diga
lo que yo pienso o lo que yo quiero que diga. Y es allí donde viene la tergiversación del texto bíblico. Porque es querer hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, lo que yo estoy pensando. Por ejemplo, si yo quisiera decirles a ustedes, hermanos, existen los extraterrestres, voy y busco 1 o 2 textos que pueda manipular para decir, existen extraterrestres. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, potestades de maldad. Nuestra lucha no es con nosotros mismos, sino con huestes espirituales, con potestades de las regiones celestes. ¿Y qué son las regiones celestes? Hace referencia al espacio aéreo. Bueno, ¿y quiénes serían esos? Extraterrestres. O tomar el texto de la visión de Ezequiel, donde el profeta vio carros de fuego. Fíjense, es hacer que la Biblia diga lo que yo pienso, pero no es así. No hacer que la Biblia diga lo que yo quiero o lo que yo pienso. Dejar que la misma Biblia hable. Por ejemplo, hace algunos años, un muchacho me dijo, estuve en una iglesia el domingo, es tremendo, la Biblia profetizó de Bin Laden y la caída de las Torres Gemelas. Sí, ¿y dónde dice eso la Biblia? No, mira, Daniel 8, del cuerno que vino y destruyó al macho cabrío que tenía 2 cuernos. Y entonces lo que dijo el predicador ese día, que ese cuerno era Bin Laden y el macho cabrío que tenía 2 cuernos y que fue derribado era Estados Unidos y los 2 cuernos eran las Torres Gemelas. Bueno, está bien, ahora déjame mostrarte algo. Y allí mismo, mi hermana, mi hermano, más adelante el texto dice quién era ese cuerno y quién era ese otro macho cabrío con 2 cuernos. Los medos y los persas que cayeron en manos del rey de Grecia. Allí mismo el texto da la interpretación, pero claro, es querer hacer que la Biblia diga lo que la persona piensa. Por ejemplo, si una persona quiere hacer que la Biblia diga que existe el infierno, fácil, hermano, toma los textos que están en Mateo 5, donde Jesús dice, si tu mano, tu ojo te es ocasión de caer, córtalo o sácalo. Claro, basándose en la traducción latina de la palabra infierno y teniendo en cuenta el significado latino y moderno que tiene hoy esta expresión. Pero vamos a las fuentes, la fuente original, la Biblia. ¿Cuál es el significado de la palabra infierno? Que aparece allí en estos pasajes, el valle de Ginón, el basurero que estaba allí en las afueras de Jerusalén. Entonces tú y yo no debemos basarnos en lo que yo piense, en lo que yo quiera. Y muchos quisieron decir, no, la marca de la bestia, cuando no fue el código de barras, entonces la marca de la bestia ahora es un microchip. No, porque se puede insertar en la mano, pero y en la frente también. Hermanos, son teorías humanas. La Biblia claramente establece cuál es el sello de Dios. Y si el sello de Dios, según Ezequiel, es el sábado, lo contrario a un día de reposo no viene sobre un microchip. Lo contrario al sábado, ¿qué viene a ser? El día impuesto por la bestia. Tú y yo no querramos hacer que la Biblia diga lo que yo pienso, pero un error moderno que utilizan muchos como fuente. No sé si ustedes recuerdan, hubo un hermano que tuvo un tema hace varios meses y él comentó que él estaba preparando sus sermones. Él preparaba sus sermones, invertía el tiempo como debe ser, y un ministro le dijo,
que para qué prepara sermones si para eso está la IA, la inteligencia artificial. Yo a mi IA le digo, necesito un sermón sobre tal tema y de inmediato me lo prepara en pocos minutos. Y este hermano prefirió decirle, no, yo prefiero seguir preparando mis temas. Usted puede utilizar la inteligencia artificial, puede utilizar a Google, puede utilizar el internet para consultar alguna información, para consultar si de pronto usted quiere presentar una estadística o aclarar el significado de algunas palabras. Son para consultar. Y es que otro error que muchos predicadores cometen es basarse en las redes sociales. Recuerdo de un pastor que tuvo una campaña y utilizó una publicación de esas que dan o que surgen en las redes sociales sobre la inminencia del domingo, que ya iban a firmar el decreto dominical. Y él, en una campaña de una iglesia central, compartió esa información. Y a él le consultaron después, pastor, ¿y esta información es verdad? No, hermana, sí, yo la busqué en internet y sí. Pero él después buscó la fuente. Y la fuente era una cuenta en las redes sociales y la gente se dedica a compartir, pero no había nada con relación a un decreto dominical. Y en la actualidad no hay nada, hermano. Solamente publicaciones que buscan ser compartidas o ganar seguidores en las redes sociales. No nos basemos en redes sociales. Nuestro fundamento es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con relación a esto? Quiero invitarles a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Un texto bastante conocido y que sabemos de memoria. ¿Cuál es el fundamento para preparar un sermón? A la ley y al testimonio. Interesante que aquí la palabra ley es el término Torá y está haciendo referencia no solo a los 10 mandamientos, también abarca lo que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero la palabra testimonio en este pasaje llama la atención. Es la palabra teudá. Y la palabra teudá hace referencia a un testimonio escrito legal. Hace referencia a una información acertada o comprobada de una acusación o queja. Por ejemplo, cuando a alguien se le acusa y viene el informe de medicina legal, y el informe de medicina legal confirma que la pistola de la que salió la bala con la que asesinaron a alguien es la misma pistola que se le encontró en las manos al asesino o al acusado. Bueno, hermano, esa es la información legal o válida. Y se halla de pronto en los vídeos que la última persona que estuvo con ella en el apartamento o con él en el apartamento y se le vio salir minutos después. Esa es la información legal o acertada y comprobada. Y está en los videos, está la evidencia del arma. Esa es la evidencia comprobada y acertada. Y a eso hace referencia esta expresión. Pero esta expresión también hace referencia a un documento legal o válido. Pero también hace referencia, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, si alguien vendía un terreno o vendía la casa en los tiempos antiguos, cuando no existían notarías ni registradurías o lugar donde
legalizar esa compra y esa venta, se hacía un intercambio en presencia de algunos testigos. Se convocaban algunos testigos y había un intercambio de sandalias. Yo le daba una de mis sandalias a la persona y la persona me daba una de sus sandalias, más la presencia de los testigos. Ahí está la evidencia. Y era legal. El intercambio de sandalias era legal, para hacer referencia a que ese acuerdo era legal y vigente. Así que más tarde no podían venir los hijos a reclamar, no, mi papá no te vendió nada, ¿dónde dice eso? No, ahí está la evidencia, están los testigos y estaba la sandalia. Y a eso hace referencia esta expresión. Ahora, en este caso, ¿a qué se aplica? Al documento legal, ¿a qué se aplica? Se aplica a los profetas. En otras palabras, a la ley y a los profetas. Pero quiero aclarar algo. Aquí se está haciendo referencia a los profetas canónicos, no profetas extracanónicos. Entonces, en ese caso, nuevamente menciono, Elena G. de White no es profeta canónica. Elena G. de White no es fundamento para preparar sermones. Es fuente. Usted puede tomar cualquiera de sus libros y utilizarlo como una fuente, pero el fundamento de lo que usted va a decir, de lo que yo voy a predicar, es la Biblia. Así como, por ejemplo, William Soto Santiago no es fundamento. José Smith de los mormones no es fundamento. Gille Ávila no es fundamento. Benny Hinn no es fundamento. William Marron no es fundamento. John Paul Jackson tampoco es fundamento. O por ejemplo, Brigham Young tampoco es fundamento. O por ejemplo, Russell Nelson no son fundamento. Son personas que son tenidas como profetas en sus denominaciones. El fundamento es la Biblia. Solo escritura era la consigna de los reformadores. ¿Y quién ideó esto de solo escritura? Martín Lutero en el siglo XVI. Si estoy equivocado, compruébenlo con la Biblia. Muéstremelo con las escrituras. Era la consigna. Y tú y yo debemos predicar no fundamentados en la IA, no fundamentados en a mí me parece, en Dios me reveló. No son fundamentos, son fuentes. Pero nuestro fundamento es la Biblia. Hace algún tiempo en una buceta no me metí en la conversación porque no conocía a las personas, pero delante de mí venían conversando dos muchachos de otra denominación y el uno decía que a él le gustaba cómo predicaban en la iglesia adventista porque predicaban basados en la Biblia. Y el otro le cambiaba el tema, pero él volvía a lo mismo. No, porque yo miro los sermones y los predicadores adventistas y ellos sí predican con la Biblia. Y el otro le cambió el tema como 2 o 3 veces y él siempre volvía a lo mismo. Hermano, basémonos solamente en la Biblia. Hace algunos años a la iglesia iba una señora, pero de pronto dejó de asistir. La fuimos a visitar y ella nos decía, hermano, lo que pasa es que a mí me gusta la iglesia adventista, cómo se predica en la iglesia adventista, porque están basados en la Biblia y todo lo demuestran con la Biblia. Pero es que yo crecí acá en otra iglesia, mi mamá fue miembro de esa iglesia, yo crecí en esta iglesia, yo siempre he asistido a esa iglesia
Y si me paso, siento que estoy traicionando a mi mamá. Siento que estoy traicionando a mi iglesia, aunque me gusta cómo predican ustedes porque ustedes se basan en la Biblia. Hermana, hermano, Dios nos ha llamado a basarnos o a utilizar como fuente y como fundamento la Biblia, sin descartar que hay otras fuentes de donde usted y yo podemos preparar un sermón. Y entonces, ¿cuáles fuentes podemos utilizar para preparar un sermón? El espíritu de profecía. El espíritu de profecía es una fuente inagotable para preparar sermones, pero no la usemos como fundamento y nos basemos solamente en ella. La naturaleza, mi hermana, mi hermano, también es una fuente para preparar sermones. Los milagros que hace el Señor, de pronto un milagro propio. Usted puede tomar esa experiencia de un milagro, pero fundamente ese milagro en la Biblia. Un milagro que hizo el Señor en un familiar, claro, pero fundamentemos ese milagro en la Biblia para dar gloria al Señor por su milagro. Una oración contestada es una fuente para preparar un sermón, pero fundamentemos eso en la Biblia. La arqueología, hermanos. Por ejemplo, por allí tengo un tema guardado donde se aplica el texto de Jesús, donde Jesús dijo que si nosotros calláramos o dejáramos de predicar, aún las piedras hablarían por nosotros. Hermano, y las piedras han hablado y siguen hablando por nosotros. Los descubrimientos arqueológicos, el arca de Noé en el monte Ararat, allá en Turquía, y muchas otras cosas, los acueductos hallados debajo de Jerusalén, que aparecen descritos en la Biblia, las ciudades descubiertas, las inscripciones de algunos nombres bíblicos, las inscripciones halladas en las afueras de Bagdad, donde estaba Babilonia. Todo eso es arqueología y sirve para demostrar la certeza de la Biblia. Y a la vez allí utilizamos la Biblia como fuente, pero también como fundamento. Otro aspecto muy importante, los descubrimientos científicos. La ciencia es una fuente. No sé si ustedes recuerdan el tema que presentó nuestra hermana acerca del universo. Y basado en la Biblia como fundamento, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y no es solamente transmitir información, es dar gloria a Dios. Es reconocer a Dios como el creador, como el sustentador, pero siempre basados en la Biblia. Otra fuente, una experiencia personal o una experiencia espiritual de cómo, por ejemplo, se enfrentó al enemigo en un caso de espiritismo, pero no para obtener la gloria propia, no para autoensalzarnos, es para fundamentarnos en la Biblia y animar a otros hermanos que de pronto estén viviendo una situación similar a enfrentar las tentaciones. Otra fuente, mi hermana, mi hermano, otros predicadores. Usted puede escuchar a otro predicador y de pronto él dijo una frase y usted anota esa frase porque esa frase sirve para un sermón. O de pronto usted escucha a un predicador y dice, me lo quedo. ¿Y por qué se queda con ese tema? Ay, mi hermano, porque usted ese tema lo puede tomar y agregar o quitar algunas cositas y colocarle su toque personal. El hermano del tema tuvo 3 puntos, pero usted nada más le va a colocar 2 y el tercer punto va a ser un toque personal. O usted le va a quitar la historia que él contó y usted le va a agregar una ilustración personal o una historia personal. Otros predicadores nos pueden servir como fuente para preparar un sermón. De pronto una experiencia misionera
una experiencia misionera al salir a visitar a un enfermo o al predicar la palabra y motivar a los hermanos a testificar también, pero fundamentados siempre en la Biblia. No lo olvidemos, un sermón sin Jesús y sin la Biblia es una charla. No lo olvidemos, existen muchas fuentes, pero el fundamento es uno solo, la Biblia.